Bueno, buenas tardes a todos. En principio estoy muy contento de ver un aforo tan completo y la verdad que es un gran placer, ¿no? Sí quisiera agradecer antes de todo, sobre todo a la plataforma de los equipos de tratamiento familiar por el trabajo que han hecho para que esta jornada se pueda realizar y la gran colaboración que hemos tenido. Sin ellos, de ninguna forma hubiera sido posible conseguir un éxito como el que estamos teniendo. Bueno, dicho esto, ya sabéis que el Observatorio de la Infancia es un órgano consultivo de la Junta de Andalucía que se dedica a la gestión del conocimiento sobre la infancia y adolescencia. En este sentido, una de las funciones principales que tiene el observatorio es intentar caracterizar a la población menor de edad de forma, caracterizarla y visibilizarla, ya sea con informes cuantitativos o cualitativos, ¿no? Como es el caso en el que me trae aquí hoy, ¿no? En este caso, lo que vamos a intentar es caracterizar de alguna forma las actuaciones que se realizan desde el programa. Si me separo no se escucha muy bien, ¿no? Supongo, ¿no? Desde el programa de tratamiento familiar. Bien, la información que os voy a presentar está extraída casi en su totalidad de las memorias que los propios equipos de tratamiento familiar resumen a final de año, en las cuales se recoge todas sus actuaciones, ¿no? Cada dato que se va a exponer, pues no son datos fríos, sino que llevan detrás familias, todas con niños y niñas, que viven en una situación problemática que evidentemente, como acabamos de ver en todo esto, pues puede llevar a afectar gravemente a su desarrollo y poner su bienestar en peligro, ¿no? Estos datos, además, representan la labor de este grupo de profesionales que vosotros conocéis bien, son los ETF, cuyo trabajo pues, lo que trata es de revertir estas situaciones, ¿no? Son una fuerza de choque que ponen las corporaciones locales a disposición de la ciudadanía. Bien, en este caso, yo lo que os pediría que ni esta presentación va a ser tan interesante como la de Carlos, ni yo, de luego, soy tan ameno como él, pero sí que cuando vaya presentando los datos, de alguna forma pensemos en un sentido contrario, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si efectivamente este programa no existiera? ¿Qué pasaría con estas familias si no fueran atendidas de una forma correcta por un grupo de profesionales de este nivel? ¿Qué pasaría con estos niños y niñas que están en estas familias y que sabemos que están en la situación en la que se encuentran? Eso nos ayudará a no trivializar un poco algunas situaciones, ¿no? Bueno, para que exista un programa de este tipo, evidentemente hay que dotarlo de un marco jurídico en el que se sostenga, ¿no? En un principio, la Ley de Infancia en Andalucía es la que de alguna forma establece la posibilidad de que desde las administraciones públicas se pueda actuar con medidas preventivas para evitar situaciones de malos tratos, ¿no? A partir de ahí, como ha dicho Beatriz, desde el año 2000 empiezan a reunirse consejerías y entidades locales para trabajar conjuntamente en la planificación de un programa preventivo en este sentido. 2 años después, en el 2002, ya se empieza a trabajar en municipios de más de 20.000 habitantes, con la doble finalidad que antes ha contado Beatriz. Por un lado, evitar la separación del menor de su familia y haciendo que la familia adquiera unas pautas rehabilitadoras que puedan compensar un poco la deficiencia en la que se encuentran los niños y niñas, ¿no? Y por otro lado, favorecer la reunificación familiar en aquellos casos en los que se ha tomado ya una medida protectora que probablemente haya hecho que se lleve a la retirada del menor de su entorno familiar. Bien, un año más tarde ya se extiende esta actuación a las diputaciones provinciales. Y finalmente, a partir de 2005, en la orden del 20 de junio, ya se regulan las bases por las cuales las corporaciones locales pueden optar a la realización de estos programas. Y también se definen las características de los equipos técnicos, en este caso de los equipos de tratamiento familiar que los componen. Bien, el programa de tratamiento a familias con menores en situación de riesgo, que muchas veces me cuesta decirlo, entonces por eso lo repito de esta forma, así me lo aprendo, pues se inicia desde una perspectiva inicial que está ligada a la protección de la infancia, pero se orienta, sin duda, desde la prevención y la detección.
toma como un entorno, como el núcleo más seguro para la infancia a la familia, como no puede ser de otra forma, siempre que se trabaje en este núcleo, evidentemente. Y entonces la familia es el mejor contexto para el desarrollo, la crianza, la socialización, en fin, para el desarrollo amplio de los niños y las niñas, ¿no? Finalmente, la finalidad del programa en sí es mantener el bienestar de la infancia por encima de cualquier otra situación. Muy bien. Como objetivos, el programa presenta los siguientes objetivos principales. Por un lado, eliminar o reducir estos factores de riesgo que eviten la separación del menor de su familia. Por otro lado, intenta capacitar a la familia para que pueda dar una correcta atención a sus hijos. A su vez, debe hacer que la familia consiga en un momento determinado actuar en forma independiente. Es decir, si no, no tendría sentido, no puede estar indefinidamente una persona allí guiando a esta familia, ¿no? Por lo tanto, el trabajo no es tan sencillo, puesto que se trata de volver a hacer que vuelva a andar o correr a alguien al que se le han partido las dos piernas, ¿no? En un momento determinado, ¿no? Finalmente, a la familia, ¿no?, hay que proporcionarle las habilidades y los recursos técnicos para esto, ¿no? ¿De qué familias estamos hablando? Pues evidentemente siempre son familias con menores de edad en las que se ha dado una situación de riesgo o desprotección, en la que se puede producir violencia dentro de la familia, o en las que ya se ha adoptado una medida protectora y lo que se trata de alguna forma es de revertir esto y volviendo a una reunificación familiar. Esa sería la población que atiende el programa. Bien, un programa, evidentemente, de este tipo tiene que tener unos equipos profesionales detrás que garanticen la respuesta, ¿no? En este sentido, Andalucía es amplia y los equipos se distribuyen de forma homogénea y relacionada con la población y con las necesidades de cada provincia. Se distribuyen por todas las provincias, de un total de 145 equipos. Sevilla y Málaga, donde hay más efectivo de población, también hay más equipos, 29 y 26 respectivamente. En Almería y Jaén es donde hay menos. Cádiz se sitúa en un término medio, junto con Granada, 20 y 18 equipos. El número de profesionales va a su vez relacionado con los equipos, ¿no?, puesto que hay un equilibrio entre el número de profesionales por equipo, ¿no? 467 profesionales en 2018, de los cuales el 81% son mujeres, el 19% hombres. Esto viene siendo un poco la proporción habitual en este ámbito de trabajo. Hay 469 profesionales, había en 2017, es decir, hay una diferencia de 2 profesionales respecto al año pasado. Las ratios en las que nos movemos en este programa, pues las podéis ver ahí. La media de Andalucía de profesionales por equipo son 3,2. Jaén se sitúa un poco por encima de la media, 3,8. 3 Córdoba, pero realmente los números están bastante equilibrados, ¿no? No hay grandes diferencias en la ratio, ¿no? Por otro lado, las familias, sí que se notan algunas diferencias ya en las familias en que cada equipo puede atender. En la media, siendo la media 41,4, que se ve que está muy arriba seguramente por la influencia de la provincia de Cádiz, que tiene 66,4 por familias atendidas por equipo profesional, hasta los 29 o 30 que hay en Jaén o Huelva, la diferencia es enorme. Durante el año 2018, desde el programa se atendieron 6.010 familias, 4,5% menos que en el año anterior. Un 64,4% eran familias con las que se venían trabajando en años anteriores. Y un 35% familias nuevas incorporadas durante 2018.
El 64,4% lo que nos indica es el tiempo que necesita una familia, el tiempo de intervención y de tratamiento que necesita una familia para poder tener una respuesta coherente y eficiente del programa, ¿no? De las 6.000 familias, 5.622, prácticamente la totalidad, un 93,5%, estaban incluidas en el subprograma Tratamiento a Familias en Riesgo Social, que tiene que ver un poco con los objetivos que os decía al principio, que se dividen en dos objetivos principales. Solo un 6,5% tiene que ver con el subprograma Reunificación Familiar, en el que se actúa sobre aquellas menores de edad y familias en las cuales ya ha sido tomada una medida de protección. Como veis ahí, la diferencia, ahí podéis ver el número, la distribución provincial. Sevilla y Málaga, Cádiz, vienen a ser las provincias en las que más familias se han atendido. La gran diferencia también entre riesgo social y reunificación se ve, por ejemplo, en Sevilla, 1.102 familias en riesgo social, solo 21 en reunificación. Cádiz, por ejemplo, 1.144 y ya hay 183 en reunificación, una diferencia considerable respecto a Sevilla o Málaga, aunque tienen números similares. En media podemos ver ahí a Granada o Córdoba, que presenta números realmente similares, igual que Jaén y Huelva también, ¿no? Ligados a estas familias, evidentemente, hay menores de edad. En total hay 11.686 menores de edad ligados a este número de familias que anteriormente os he dicho, ¿no? Las proporciones son más o menos equivalentes a las anteriores, un 65,5% son menores de edad con los cuales ya se estaba trabajando durante años anteriores a 2018, un 35,5% son menores de edad que provienen de familias que se han incorporado durante el año 2018, ¿no? La gran mayoría se trabaja desde el programa de tratamiento de familias en riesgo, prácticamente unos 11.000, y unos 700 en el subprograma de reunificación familiar. En cuanto a la distribución provincial, se asemeja bastante a la que hemos visto por familias. Y Cádiz, Sevilla y Málaga siguen siendo donde más menores de edad se han atendido. Y por otro lado, Granada y Córdoba se mueven en números más cercanos, o Jaén y Huelva, ¿no? Estos datos que presento ahora ya no son de 2018, sino de 2017, ¿no? Y es un poco similar a lo que he presentado antes, pero es por mirar dentro de cada subprograma, ¿no? En este caso, el subprograma de tratamiento de familias en riesgo social, en el que hemos visto que está el 90 y tantos % de todas las familias con las que se trabaja, pues en él, en 2017, se atendieron a 5.864, un 93% del total, similar a lo que he presentado anteriormente que se hacía en 2018, ¿no? De los cuales un 64% provenían de años anteriores, un 35,5% incorporados en 2017, ¿no? Más o menos las pautas vamos viendo que se van replicando de forma similar, ¿no? Una característica diferenciadora es que, claro, los casos a este programa, por su propia esencia, el 90% de los casos se derivan desde los servicios sociales comunitarios. Solo un 6% se hace desde los servicios de protección. Un 4% se hará desde los ETF por diferentes motivos, traslados u otros. En cuanto a los datos, ahí veis un poco y en su distribución provincial también se ve como Sevilla, Málaga y Cádiz pues tienen un gran número de familias atendidas en 2017. Los niños y niñas atendidos, pues de forma similar, esto lo voy a pasar un poco más rápido, es más o menos lo mismo, pero lo que intento es ver que en 2018 y en 2017 las pautas son muy parecidas, ¿no? Unos 11.485 niños, que viene a ser el 94%, de los cuales el 64% y el 35% de años anteriores y del mismo año. Ahí podéis ver un poco que se va replicando en cuanto a los grandes números por programa, ¿no? Claro, el programa en sí tiene que cerrar de alguna forma.
no siempre puede cerrar con una medida efectiva donde la familia vuelve perfectamente a ser la familia que todos desearíamos que hubiera sido desde el principio. Y a veces la respuesta que se le puede dar es derivar a esta familia con una propuesta de medidas de protección. En este caso, se hace en el 6% de los casos durante el año 2017, con unas diferencias, como veis ahí. En Cádiz, 9%. Digamos que entre Cádiz y Sevilla se puede notar una diferencia en cuanto a la forma de actuar respecto a ser más o menos conservador a la hora de establecer una medida protectora. Los menores que están ligados a estas medidas protectoras los tenéis a la derecha. El 6% equivalía a un 5,5% de los menores se vieron afectados por estas medidas de protección. En Cádiz, así, un 8,7% de los menores. En Sevilla, un 2,8%. La diferencia también es considerable entre las provincias. Es decir, hay un abanico que evidentemente no depende de la variabilidad poblacional en este caso, ¿no? Como ya podéis suponer. En cuanto a la duración media del tratamiento, supera los 17 meses, pero es una estimación que necesita ser muy afinada realmente. Yo diría que supera con creces los 17 meses. Solo un 8,8% concluye en menos de 6 meses. Lo podéis ver en la barra de arriba que representa Andalucía. Un 25%, una cuarta parte, lo hace entre 13 y 18 meses. Y prácticamente la mitad, un 45,4%, necesita 19 o más meses para poder salir del programa. No obstante, sí que he matizado que aquí se ha hecho con un 6%, había una deficiencia en la información, pero aún así me he atrevido a presentarla, ¿no? Ahí podéis ver también las diferencias provinciales, ¿no? Donde, bueno, en Sevilla solo un 6,7% necesita más de 24 meses, frente a Almería, donde hay un 39,2%. O Granada, un 56,9%. Esto seguramente define las características de la población que se atiende. Y que los profesionales que están trabajando en cada provincia y en cada ETF seguro que pueden comprender muchísimo mejor que yo. Las familias que se atendieron en el programa de reunificación familiar, que como sabéis venía a ser el 6% de la población atendida, pues han sido 429 durante 2017, un 6,8% del total. 255 ya se atendían en años anteriores, que son prácticamente un 60%, 174, un 40%, incorporadas durante el año 2017, ¿no? En este caso, por la propia idiosincrasia de este subprograma, solamente el 2,6% se deriva de servicios sociales comunitarios y el grueso, evidentemente, viene del Servicio de Protección de Menores, en este caso casi, un 96,5%. Menos de un 1% se hace desde otros equipos de ETF. En la distribución provincial, que la tenéis ahí a la derecha, pues podéis ver también cómo hay algunos números disonantes de la media general, en el cual en Cádiz 189 familias han sido atendidas en este subprograma frente solamente a las 22 de Almería o a las 38 de Granada. O si comparamos con Málaga y Sevilla, en los cuales se movía con números parecidos, también está casi 2,5 veces por debajo. Málaga y Sevilla, quiero decir, ¿no? Bueno, los menores implicados en este subprograma fueron 700. Si soy capaz de volver. 6,8%, no. Sí.
No es una proporción, es un número absoluto. 189 familias atendidas durante 2017 en este subprograma. Mira, discúlpame, si te parece, lo cierro y luego seguimos y así no interrumpimos porque... Disculpa. En este programa son 750 menores de edad, son el 6% de los menores atendidos por todo el programa de tratamiento y como veis ahí siguen las distribuciones más o menos similares a lo que antes se ha contado, 63, 36, 60, 40... También en Cádiz, como veis ahí, 311 menores. Evidentemente, si había muchas más familias, pues hay más niños también ligados a eso. Bien, es obvio, y todos los que estáis aquí lo sabéis, que hace falta la tribu entera. Sin el apoyo y la coordinación con otros recursos y servicios, es imposible hacer una buena gestión de estas intervenciones. En este caso, en un 77%... de los niños y niñas se ha beneficiado de una intervención coordinada con su centro educativo. Un 42% se lo hizo con el centro de salud o en hospitales. En un 34% se concretaron ayudas con el programa de ayudas familiares. Un 25%, una cuarta parte prácticamente, se colaboró con asociaciones o ONGs. En un 15% con SPM. Otras instituciones, como Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Fiscalía, Empleo, Vivienda, el Instituto de la Mujer, colaboran de forma continua y cuando es necesario, ¿no? No siempre esa colaboración será tan sencilla, ni seguramente esa coordinación será tan eficaz, pero se intenta hacerlo. Por último, para ir cerrando con esta presentación de datos, ¿no?, que me imagino que ya abrumará un poco, pues vamos a hablar un poco de las familias. Un 29,5% de las familias son biparentales. Un 23,2% son monoparentales, pero siendo la cabeza de familia siendo una mujer. El 18,7% está en una situación de separación o divorcio sin custodia compartida. Un 12,2% son reconstituidas. El 7,3% viven en familia extensa. Y una cuarta parte de las familias son familias numerosas y como veis ahí también hay cierta variabilidad. El 30% es en Granada, en Cádiz el 17,6%. Por otro lado, la situación laboral de estas familias... un 41% de las madres y un 19%, menos de la mitad, de los padres está en situación de desempleo. Teniendo en cuenta que el 23% de las familias monoparentales con cabeza de madre, pues ahí ya tenemos mucha información, ¿no? Por otro lado, un 42% de las madres y un 33,7% de los padres tienen un empleo temporal. Por lo tanto, estas dos situaciones, digamos que serían un poco las más inestables, nos está sumando prácticamente casi el 80% de las madres y un 50% de los padres. En cuanto a la edad de padres y madres, pues no son familias tan jóvenes. Solo un 15% de madres y un 10% de padres tienen menos de 30 años. Sin embargo, la mayor parte, un 60% de los padres y un 47% de la madre supera los 40 años. O sea, 40 o más años. Y si veis ahí en la gráfica, hay un 20% de padres mayores de 50 años. En este caso, un 10% de madres serían mayores de 50 años, ¿no? También. En cuanto al nivel educativo de estas familias, pues algo más de la mitad no cuenta con estudios obligatorios, aunque sabe leer y escribir. A esto lo sumamos a la situación laboral que hemos visto que tenía y también se entienden muchas de las situaciones con las que nos encontramos, ¿no? Un 27%, de 27 al 30, ha podido realizar estudios obligatorios. La ESO, la EGB, una décima parte, tiene estudios secundarios.
y un 3-4% estudios universitarios. Y para concluir, y quedarme en el tiempo establecido, pues vamos a hablar sobre los principales factores de riesgo que se asocian a estas familias, ¿no? En la mayoría de estas familias, un 56%, se producen situaciones conflictivas en la unidad de convivencia, ya sea con la pareja o con los hijos. Un 43% mantienen relaciones conflictivas con sus hijos. Estaríamos hablando de posiblemente situaciones de violencia filioparental, no sea en niveles variados. Prácticamente la mitad carece de conciencia del problema que se está tratando y tiene falta de motivación, por lo tanto, para arreglarlo. Esto, evidentemente, tiene muchísima relación con la eficacia de las intervenciones que se pueden hacer, la adherencia al tratamiento que se vaya a seguir y, sobre todo, con el tiempo en el que desde que se empieza a trabajar con la familia hasta que se consigue dar un paso que más o menos pueda acercarnos a una mejoría. Pero, sobre todo, lo que dice es de la dificultad de la población con la que se trabaja, ¿no? Bueno, entre los factores de riesgo que pueden estar relacionados con la economía familiar estaría la inestabilidad o la precariedad laboral, ya lo hemos visto anteriormente, el desempleo, factores relacionados también con la salud, hay problemas psíquicos y comportamentales en un 44,4%, adicciones en una cuarta parte, y finalmente la conflictividad con el entorno social y vecinal, pues prácticamente un 16,7, un 17,7, es decir, tampoco estas familias viven en los sitios, en sitios paradisíacos, ¿no? Estamos hablando de barrios o entornos deprimidos, ¿no? En muchos casos, ¿no? Por otro lado, hay un montón de causas más ahí que veis en la lista, ¿no? Como problemas relacionados con la planificación familiar, conductas delictivas habituales en el 8,5% de las familias, en prisión el 6,8%, madre, padre, adolescente el 4,7%, o inmigrante en situación irregular, que sería un 2%, ¿no? Bueno, de alguna forma, con todos estos datos, que yo sé que son demasiados a la vez, y en unos casos los he repetido, porque también quería que se viera que la secuencia se va repitiendo, sobre todo en los números más gordos, pues lo que intentaba es caracterizar el programa y, sobre todo, vuelvo a lo que había planteado en el inicio: ¿qué pasaría si no existiera este programa? ¿Qué pasaría si nadie atendiera a estas familias? Gracias.